La periodización táctica es una metodología de entrenamiento que fue creada por el profesor Vitor Frade de Portugal hace más de 30 años y es la metodología más específica para el fútbol. Actualmente el profe José Mourinho es su máximo exponente en el fútbol mundial y esta metodología está basada en el desarrollo del aspecto colectivo del equipo, logrando así el desarrollo individual de los jugadores adaptado a los requerimientos específicos de su realidad. Lo vamos a entender más adelante, pero básicamente es, trabajamos el aspecto colectivo, el modelo de juego, las fases, etcétera, y en función a eso que trabajamos, el futbolista va a mejorar su aspecto individual de técnica, físico, táctico, psicológico, etcétera, pero siempre adaptado a lo que queremos para nuestro modelo de juego. Eso es lo que caracteriza esta metodología, que lo que trabajamos es en función a lo que queremos desarrollar y plasmar dentro del campo de juego. Ese es el fundamento de la periodización táctica y para entenderlo un poquito mejor vamos a explayarnos más en cómo se trabaja, en qué se fundamenta, pero antes veamos un pequeño video introductorio sobre la periodización táctica. Veamos este video didáctico y luego continuamos. Profe Jordi, porfa, me activas el micro luego del video y me confirmas en caso no se escuche. Vamos con el video. La periodización táctica es una metodología de entrenamiento que surge en Portugal, creada por el profesor Vitor Frade y que se popularizó en los últimos años por ser la seña de identidad de entrenadores como José Mourinho o Villas-Boas. En esta metodología se pretende centrar la atención sobre la forma de jugar del equipo en la competición. Esta forma de jugar se denomina modelo de juego, y es sobre la que se basa el entrenamiento semanal, siempre teniendo en cuenta el modelo de juego del equipo para diseñar las sesiones de entrenamiento acordes a lo que los jugadores encontrarán en la propia competición. Este modelo es inacabado, puesto que está sujeto a varios factores que los entrenadores encontrarán al llegar a los equipos, como la cultura del país, la historia cultural del club, las ideas de juegos del entrenador, las características o nivel de jugadores, la estructura y objetivos del club o los sistemas de juego que vamos a crear. Una vez determinado el modelo de juego, el principal objetivo será enseñar a los jugadores este modelo a través del entrenamiento con un proceso pedagógico. Por estas razones se propone que el modelo de juego debe ser variable, dependiendo del contexto en el que se juegue, moldeable y capaz de ser modificado según lo que se requiera en el momento dado. Para poder diseñar el proceso de aprendizaje y las tareas de entrenamiento, debemos tener en cuenta tres grandes comportamientos. Los principios, que son comportamientos generales que el entrenador quiere que se den en el juego, como el ataque o la forma de defender. Los subprincipios, que son comportamientos más específicos que se darán dentro de ese comportamiento general, como pueden ser la labor de los delanteros o la forma de defender de los defensas. Y los subprincipios, que son comportamientos individuales del jugador, como movimientos o acciones que aparecen dentro de subprincipios de juego, como puede ser la forma de moverse de un delantero o la forma de atacar de un lateral. La estructuración del entrenamiento en este caso se hará de semana en semana, tomando como referencia los días de partido y planificando las semanas de trabajo en función de estos partidos. Los partidos o la competición representan la mayor carga física y mental, por lo que para planificar los entrenamientos semanales deberemos tener en cuenta los procesos de recuperación de los futbolistas. De esta manera, el lunes y el martes la carga de trabajo será baja, buscando la recuperación tras el partido disputado. El miércoles y el jueves serán los días donde se realizan entrenamientos con mayor carga física y mental. Y el viernes y el sábado la carga bajará considerablemente en busca de una activación para el siguiente partido. De esta manera vemos cómo la periodización táctica ofrece una forma diferente de entrenar en comparación a la clásica por picos de forma, de manera que se centra en lo que el futbolista necesita en cada partido.
Bien, profes, ahí tuvimos esta pequeña introducción donde nos habla un poco justamente de cómo se estructura el entrenamiento y en base a qué. Nos habla del morfociclo patrón, que viene a ser esta semana de entrenamiento tipo, donde se van estructurando las cargas de manera progresiva. Tenemos también la forma de dividir nuestro modelo de juego en cuanto a principios, subprincipios y subprincipios. Y tenemos también que nuestro modelo de juego se va a basar en lo que queremos, más en todo este contexto del equipo que involucra la cultura, la historia, los jugadores, etc. Esto es una pequeña introducción que vamos a continuar desarrollando antes de entrar a ver los principios. Veamos ahora cómo se entrena la periodización táctica. Como ya te he mencionado anteriormente, la periodización táctica va a desarrollar el aspecto individual según lo requerido por el modelo de juego. Tenemos nuestro modelo de juego. Este modelo de juego va a contener principios, subprincipios y subprincipios, que ya vamos a ver más adelante qué son, y el jugador va a mejorar según el principio, subprincipio y subprincipio que se esté entrenando para el modelo de juego. Ejemplo, según tu modelo de juego, los volantes de segunda línea tienen que dominar a perfección los centros, por dar un ejemplo. Los volantes de segunda línea son los volantes de banda, dominar los centros. Entonces, cuando trabajes tu modelo de juego, vas a desarrollar tareas donde se van a dar los centros. Sin embargo, esto a su vez va a hacer que tu jugador mejore los centros. Entonces, por más que esta metodología te diga que se trabaja en función al equipo y al modelo de juego, también está desarrollando la parte individual del jugador, pero siempre en función al modelo de juego que estás trabajando. Esa es la diferencia fundamental con otras metodologías. Entonces, profes, cualquier pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Igual al final hay sección de preguntas y respuestas, pero pueden ir poniendo sus preguntas en el chat y si son parte del tema las vamos respondiendo y si no las respondemos al final. Bien. El modelo de juego finalmente va a ser la idea de juego que tenemos como entrenadores más el contexto en el cual nos encontramos. Somos entrenadores que nos gusta algún modelo de juego en específico, algún sistema de juego en específico, algún tipo de ataque, de defensa o de transición en específico. Todo esto lo tenemos que conocer, cómo nos gusta el juego. Sin embargo, a su vez, tenemos que ver cuál es la realidad de nuestro equipo. Y en función a esa realidad, determinar si nuestra idea de juego está acorde o se debe modificar. Entonces, lo que casi siempre pasa es que tu idea de juego se debe modificar en función a tu contexto. Y esto te da como resultado el modelo de juego. Ahora, este modelo de juego lo vamos a dividir en principios, subprincipios y subprincipios. Los principios van a ser comportamientos generales del equipo. Por ejemplo, el equipo siempre sale por banda. La salida siempre es por banda. Ese es un comportamiento general. Un comportamiento específico por línea o sector sería un subprincipio. ¿Cuál sería este? Banda derecha. Si el marcador o defensa lateral tiene la pelota, el volante de segunda línea o el volante de banda tiene que pegarse a la raya para darle salida. Ese sería un comportamiento específico por sector, porque es el sector lateral derecho. Diferente sería el ejemplo si involucrara a una línea, como la línea defensiva, o la línea de volantes, o la línea de delanteros. Y luego un subprincipio del ejemplo que estamos viendo sería un comportamiento individual. ¿Cuál podría ser? Que el volante de segunda línea, cuando reciba la pelota, no la reciba de espaldas, sino que la reciba con control orientado, perfilado hacia adelante. Ese sería un subprincipio, un comportamiento individual que forma parte del subprincipio y a la vez del principio. Eso es básicamente la diferencia entre principios, subprincipios y subprincipios. Además, cuando estemos elaborando todo esto, vamos a tener que considerar lo que es el momento del juego en el cual nos encontramos. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver si estamos frente a un ataque, frente a una defensa, frente a una transición ofensiva o una transición defensiva.
En palabras más sencillas, esto viene a ser, ¿qué va a hacer nuestro equipo cuando tenga la pelota, que sería el ataque? Cuando no la tenga, que sería la defensa. Cuando la recupere, que sería la transición ofensiva. Y cuando la pierda, que sería la transición defensiva. Debemos establecer principios, subprincipios y subprincipios para cada uno de estos momentos del juego y trabajarlos dentro de nuestras sesiones de entrenamiento. Obviamente, hay toda una forma de estructurar las sesiones y el morfociclo patrón para ir trabajando estos aspectos. Y de eso vamos a hablar a profundidad en el taller de especialización que vamos a tener de periodización táctica, y ya te vamos a contar al final. Pero ahora, para pasar a ver los principios, previamente a ello, vamos a ver un ejemplo de un ejercicio diseñado bajo esta metodología, para que más o menos entiendas a qué se refiere. Estos ejemplos forman parte de nuestro contenido práctico. Como saben, nos gusta mostrarle mucho las sesiones de entrenamiento, y siempre en nuestros cursos, en nuestras formaciones, en nuestros webinars, incluso en el taller que se viene, damos contenido teórico práctico. La idea es que tú sientas que te damos la clase, pero a la vez estás en un campo de entrenamiento viendo lo que estamos haciendo. Así que vamos con este ejemplo. Es un ejemplo de un trabajo de salidas de balón. Estábamos trabajando las salidas por banda con el marcador, es decir, que se bascule la pelota de un lado al otro, que se mueva la pelota de un lado al otro, y que el marcador, llegado el momento, cuando encuentre el espacio, se proyecte por su banda. Lo estamos trabajando bajo una tarea estructurada, un juego estructurado de 5 contra 2. Vamos a ver el ejemplo, y luego lo comentamos un poquito antes de pasar a los principios. Bueno. Como vemos, ahí está la tarea donde se está simulando la línea de 4 defensas, un volante de primera línea y 2 delanteros, dos delanteros que hacen la presión, ¿no? Y justamente la idea es lograr esas salidas que estábamos viendo por las bandas, ¿ok? Ese sería parte de esta metodología. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestro modelo de juego, los chicos ya saben que sí o sí las salidas son por banda. El por qué tiene un sustento y etcétera, pero la idea es que se trabaje eso. Entonces, se trabaja justamente bajo un ejercicio como este. Habiendo dado esta breve introducción de lo que es la periodización táctica, vamos a ver ahora sí los principios que envuelven a esta metodología para entenderla un poco mejor. Los principios de la periodización táctica son las características que debemos considerar cuando aplicamos esta metodología, ya que, valga la redundancia, son su base metodológica. ¿Qué significa? Por ejemplo, un principio viene a ser aquel aspecto fundamental que sí o sí se encuentra presente dentro de una metodología. Cuando veamos cada uno de los principios lo vas a entender mejor, pero básicamente son la base de lo que trabaja esta metodología. Y los principios son:
principio de interés inquebrantable, principio de especificidad, principio de las propensiones, principio de la progresión compleja y principio de alternancia horizontal. Y vamos a ver uno a uno cada uno de ellos. Veamos primero el principio de interés inquebrantable. El principio de interés inquebrantable dice que el fútbol es un sistema complejo que debe ser analizado en su conjunto, considerando la relación entre las partes. ¿Qué significa? Que tú no puedes dividir la táctica de la técnica, de lo físico, de lo psicológico. Para esta metodología, estos cuatro aspectos son indivisibles y por eso esta metodología trabaja de manera integrada los cuatro aspectos. Pero a la vez, para esta metodología, el ataque, la defensa y las transiciones son indivisibles, son parte del juego. Entonces tú no puedes elegir trabajar solamente una o la otra, sino que debes trabajar todas con la finalidad de lograr tu modelo de juego. Y lo que dice este principio es que lo único que se puede desintegrar o dividir son los principios y los subprincipios. Nada más. La parte de táctica, técnica, físico y psicológico es indivisible. Y la otra parte también es indivisible de los momentos del juego. Aquí vemos un comentario del profe Diego sobre el trabajo anterior. Dice, los dos delanteros presionan la salida y los cuatro defensores hacen la basculación hasta que hay una salida clara con el balón. Un volante de corte hace deje, luego se va agregando más gente, los volantes por fuera y se trabaja en mitad de cancha. Correcto, correcto. Esta es la progresión que debe ir teniendo el trabajo, que como vamos a ver forma parte también del principio de progresión que veremos más adelante. Pero sí, profe Diego, así es. Se empieza trabajando en una estructura menor para que el jugador adquiera el concepto y luego se va agrandando la estructura. Muy bien. Y bueno, esto, profe, es el principio de interés inquebrantable. Esta metodología te dice, no puedes trabajar por separado la táctica, diferente a lo técnico, a lo físico y a lo psicológico. Todo se trabaja junto. Y a su vez, no puedes contemplar tu modelo de juego desde solamente el ataque o la defensa o las transiciones, sino desde esto visto como un todo. Y lo único que vas a dividir para trabajar y para desarrollar a tu equipo son los principios y los subprincipios. Y esto en cuanto al primer principio de esta metodología, que es un poco más sencillo de entender. Pasemos al siguiente principio. El siguiente principio es el de especificidad. Según este principio, se debe entrenar el juego en las condiciones concretas que nos demanda la competición. ¿Qué significa? Que debemos trabajar en función al modelo de juego que queremos, tratando de darle la mayor realidad posible al trabajo. Y para ello es necesario aplicar la supradimensión táctica. La táctica guía la tarea de entrenamiento y las otras dimensiones van surgiendo por arrastre. Es decir, para trabajar el aspecto físico lo haces con un trabajo táctico. Para trabajar el aspecto técnico lo haces con un trabajo táctico. Para trabajar el aspecto psicológico o la toma de decisiones le puedes poner también un trabajo táctico. Entonces, y esto lo vamos a estudiar con análisis en el taller, entonces, lo que te dice esta metodología es, la táctica guía todo. No puedes hacer una tarea que no tenga lo táctico como eje central. Lo táctico es lo principal y todo el resto lo puedes poner, si deseas más importante lo físico, o lo técnico, o lo de la toma de decisión. Depende del entrenador. Y ahora, de acuerdo con este principio de especificidad, la táctica se puede trabajar a diferentes niveles, porque recuerda que finalmente el principio de especificidad, al trabajar el modelo de juego, trabaja la táctica, pero esta táctica se puede trabajar a nivel individual o a nivel colectivo. Y a nivel colectivo incluso se puede trabajar a nivel sectorial, es decir, en una línea, en un sector. A nivel intersectorial, es decir, en dos o más líneas o en dos o más sectores. Y a nivel grupal cuando involucra a todo el equipo. De esta manera podemos desarrollar la táctica bajo esta metodología. Y este principio de especificidad hace énfasis en ello. Y además, este principio de especificidad se va a aplicar fundamentalmente en dos aspectos. Se va a aplicar en lo que es el modelo de juego y en lo que son las tareas de entrenamiento. En el modelo de juego, ¿por qué? Porque nosotros debemos
establecer nuestro modelo de juego en función a nuestro equipo, no copiarlo de otros entrenadores sin analizar si se cumplen o si son válidos para nuestro contexto o no. Es importante analizar esto. No copiar por copiar el modelo de juego, sino establecer uno propio de nuestro equipo que sí, puede tomar aspectos de otros modelos de juego, esto es normal, pero no copiar como tal algo, sino establecerlo en función al contexto. Y si tiene que ser igual al de otro profe, bueno, será solamente en cierto aspecto, porque no puede ser 100% igual todo. Y lo mismo pasa en las tareas de entrenamiento. El principio de especificidad te dice, tu tarea de entrenamiento debe ser para tu modelo de juego, no porque copies la tarea de Guardiola, de Mourinho o de cualquier entrenador, va a ser una tarea que trabaja tu modelo de juego. Debes pensar si esa tarea desarrolla aquello que quieres para tu equipo. Eso es lo que debes pensar bajo el principio de especificidad de esta metodología. ¿Esta tarea que aplico sirve para mi modelo de juego o no sirve? Si sirve, la aplico. Y si no sirve, sencillamente no la aplico. Eso es lo que nos dice el principio de especificidad. El profe Diego dice, todos copiamos otros modelos, más bien tendríamos que ver con lo que contamos y según eso implementar nuestro modelo de juego. Así es, pero no se trata de copiar, es decir, digamos, ok, yo veo al profe Diego Ayala y copio todo lo que hace el profe aquí. No, tal vez lo que yo haré será, veo lo que hace el profe Alcides, lo que hace el profe Alexander, lo que hace el profe Álvaro, el profe Camilo, el profe Carlos, etcétera, etcétera. Veo a 100 profes y en función a eso que estudio, aplico mi modelo de juego considerando mis jugadores, mi contexto, el torneo en el que voy a participar, etc. Es decir, no creo que sea copiar por copiar a un entrenador, sino estudiar a varios entrenadores y aplicar lo que mejor sirva. Eso es un poco lo que dice el principio de especificidad. Y tengo aquí una pregunta sobre este principio que me gustaría que me respondan, profe. Vale, mi profe Diego. Una pregunta que me gustaría que me respondan. Les voy a mostrar un ejercicio y en el chat me tienen que poner sí o no si es que este ejercicio aplica el principio de especificidad o no lo aplica. Veamos. Es una tarea de 4 contra 4 más 3 comodines. Aquí, ¿se aplica el principio de especificidad o no se aplica el principio de especificidad? ¿Qué opinan, profes? Pónganme en el chat. Para ver que no se han dormido. ¿Creen que sí o que no? Discúlpenme que estoy un poco agripado. ¿Creen que en este ejercicio se aplique el principio de especificidad o no? ¿Quiénes responden por ahí? Depende del objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es mantener la posesión del balón. Y los comodines juegan para quien tiene el balón. Ese es el objetivo del ejercicio. Discúlpame, el profe Jordi dice, yo creo que sí, profe. No sé qué opinan otros profes. A ver quién me pone por ahí. El profe Diego dice sí. Vamos, profe, somos como 45 aquí conectados. ¿Quién más se atreve a opinar? Bien, profes. Entonces, como el profe Richard, sí, vale, profes, bueno, la respuesta sería algo parecida a lo que ha dicho el profe Trapito, pero no la misma, porque no depende del objetivo del ejercicio. Este ejercicio va a estar siendo, perdón, se va a aplicar el principio de especificidad en este ejercicio, siempre y cuando esta tarea sirva para nuestro modelo de juego. Eso es lo que no tenemos que olvidarnos nunca, que no importa qué tarea sea, si no sirve para nuestro modelo de juego. Entonces, era una pregunta con trampa.
porque en realidad no se podría aplicar si es que va de acuerdo a nuestro modelo de juego. Porque si de repente yo no juego con carrileros externos y solo juego por el centro, entonces no va de acuerdo a mi modelo de juego, ¿ok? Siempre la tarea depende mucho del modelo de juego para saber si se está aplicando el principio de especificidad o no. Espero que esa parte haya quedado claro, mis profes, porque es algo en lo que a veces nos podemos confundir. Bien, continuemos. Profe Néstor dice, solo es una manera parecida a lo que uno quiere, por lo general, llegar a hacer o jugar. ¿Vale? Bien. Pasemos al siguiente principio. Principio de las propensiones. Debemos buscar que las acciones del entrenamiento hagan a nuestros futbolistas más propensos a ejecutar aquello que queremos según nuestro modelo de juego. No se trata, ojo, de mecanizar acciones, sino de enfrentar constantemente al futbolista a aquello que enfrentará durante la competición, buscando que resuelva las situaciones de acuerdo al modelo de juego del equipo. Claro está que, bueno, esta metodología está pensada en equipos que no están en una etapa inicial, sino ya en una etapa avanzada o intermedia, chicos de 14, 15 años en adelante. Por lo tanto, ya no se buscan estos trabajos tanto de mecanización, sino que esta metodología lo que busca es enfrentar al jugador a situaciones donde él deba resolver, pero haciéndolo propenso a aquello que tú quieres. Con el ejemplo siguiente seguramente lo vas a entender mejor. Hacemos una estructura de 6 contra 7, donde para que el gol sea válido, tiene que venir desde un centro por las bandas. Si no viene de un centro por las bandas, no es válido. Entonces, tú no le estás haciendo un trabajo automatizado o mecánico al jugador. Tú le estás haciendo un trabajo en una situación real donde él debe decidir cómo lograr ese objetivo que le has propuesto. Y ese objetivo propuesto va en función a tu modelo de juego. Lo haces propenso a ejecutar aquello que tú quieres según tu modelo de juego. Eso es lo que dice el principio de las propensiones. Luego pasemos al siguiente principio, al principio de la progresión compleja. En palabras sencillas, este principio te dice, vámonos de lo más sencillo a lo más complejo. Pero ¿cómo se manifiesta en esta metodología? Bueno, el aprendizaje, como sabemos, no es un proceso lineal, no es que, digamos, todos aprenden de la misma manera, sino que van a haber situaciones en las que pondremos una tarea de entrenamiento y a los chicos les va a salir muy fácil o de repente no les va a salir. Y este principio lo que te dice es, mira, si pones una tarea que no les sale, disminuye la complejidad para conseguir el objetivo. Le pones una gradiente menor a la tarea para justamente lograr que el futbolista se adapte y ya luego vuelves a la tarea original. O ves que la tarea es muy sencilla para el jugador, bueno, entonces lo que haces es aumentar la complejidad del ejercicio para optimizar el rendimiento. Es decir, vas a aumentar una gradiente con la finalidad de que el futbolista se esfuerce más por conseguir el objetivo, ya que lo está realizando de una manera muy sencilla con el primer trabajo. Esto te dice el principio de la progresión compleja. Aumenta la complejidad para optimizar el rendimiento o disminuye la complejidad para conseguir el objetivo porque no se está consiguiendo. Y este principio se va a aplicar principalmente para entrenar el modelo de juego. Es decir, no puedes ponerle a los jugadores de arranque o de inicio, mejor dicho, principios, subprincipios y subprincipios muy complejos. No puedes buscar demasiada complejidad. Debes empezar de los fundamentos tácticos más sencillos, que ya siempre he mencionado como basculación, apoyo, etc., a principios, subprincipios y subprincipios más complejos, si no mareas al jugador. Lo mismo en cuanto a la programación semanal. Vamos a ir progresando en este macrociclo, en este morfociclo patrón, que dura una semana aproximadamente,
por etapas de recuperación y adquisición. De recuperación post partido y adquisición de conceptos más o menos a mitad de semana. Esto lo vamos a ver más adelante con un gráfico. Y por último, este principio de la progresión compleja también se aplica en las tareas de entrenamiento, ya que debemos manejar la complejidad del objetivo, como hablábamos hace un momento. Y bien, esto en cuanto al principio de la progresión compleja, y pasemos ahora al principio de alternancia horizontal. Este principio nos dice que debemos alternar entre un correcto descanso y un esfuerzo óptimo para llegar de las mejores condiciones a la competición. Por lo tanto, debemos evitar la sobrecarga, pero siempre mantener la especificidad de la tarea. Es decir, nunca dejamos de hacer tareas específicas por más que estemos en carga baja o en carga alta. Veamos entonces cómo más o menos es la estructura de la carga en este morfociclo patrón según el principio de alternancia horizontal. Digamos, tenemos partido el domingo, el lunes descansamos, empezamos el martes con los entrenamientos, aumentando progresivamente la carga, siendo el jueves el día de carga mayor, luego viéndose reducida hasta el día sábado, y el día domingo subiendo la carga nuevamente por el partido de ese día. Así más o menos se estructura la carga en este principio de alternancia horizontal. Y bien, mis queridos profes, eso ha sido todo por el webinar del día de hoy sobre los principios. Espero que te haya servido mucho este contenido.